Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mario Pentón. Como ustedes saben, tengo pues unos días libres. Son unos días que estoy utilizando para alejarme un poco del ruido, de la bulla y también concentrarme en algunas historias que estoy trabajando y que quiero compartir con ustedes, historias de investigación que voy a compartir con ustedes en cuanto las tenga listas. Son unas historias bien fuertes, así que les agradezco mucho que se suscriban y que estén pendientes de todas mis redes sociales porque una vez que tenga todo listo, las voy a publicar y créanme que va a ser una bomba. Pero bueno, nada, vamos a hablar de dos temas. El primero, el ultimátum al régimen cubano. Y el segundo, esta operación completamente inusual que acaba de ocurrir. Estados Unidos envió un avión del Departamento de Justicia a Cuba y todos estábamos muy pendientes porque pensábamos, algunos pensábamos de que tal vez Cuba, el régimen cubano, la dictadura cubana, podría liberar a algunos de los presos norteamericanos que están en la isla para aliviar las tensiones, pero no, se trataba de un caso de secuestro a un menor, una operación altamente sensible. Vamos a hablar de esto rapidito para después pasar al tema del ultimátum que me interesa muchísimo porque veo demasiadas equivocaciones, demasiadas mentiras, demasiada gente que no tiene ni idea y sobre todo el régimen tratando de manipular todo esto y tenemos información de primera mano, información que por supuesto publicamos en Martín Noticias, aunque yo no esté, yo estoy en constante pues, conexión con mis colegas y les paso todo lo que me llega y ellos por supuesto reportando todo lo que está ocurriendo. Pero les hablaba de esta operación que es inusual y altamente sensible que acaba de ocurrir entre los Estados Unidos y Cuba, y es el hecho de que un avión del gobierno de los Estados Unidos aterrizó en La Habana para justamente para rescatar a un menor, una operación del FBI, del FBI, para recuperar a un menor de 10 años. Según documentos judiciales, el niño habría sido sacado de Estados Unidos por una de sus madres y su pareja, en lo que las autoridades califican como un secuestro parental que fue cuidadosamente planificado. El caso es muy polémico también por el trasfondo, porque los investigadores dicen que el menor podría haber sido llevado a Cuba con la intención de someterlo a una cirugía de transición de género antes incluso de su pubertad. Tiene 10 años. La operación incluyó, por supuesto, un despliegue poco común, un Boeing 757 del Departamento de Justicia volando directamente desde Virginia a La Habana, algo que los expertos califican como altamente inusual. Lo que ven de fondo es el artículo del New York Times que cuenta esto hoy. Las dos mujeres que estaban implicadas en este secuestro han sido arrestadas y ahora enfrentan cargos federales por el secuestro. El menor ha sido localizado en Cuba, recuperado con cooperación de las autoridades cubanas y ya se encuentra de regreso en los Estados Unidos con su madre biológica. Más allá del caso en sí, varias preguntas que quedan abiertas. ¿Por qué una operación de este nivel en territorio cubano? ¿Qué tipo de coordinación hubo realmente entre Washington y La Habana? ¿Cómo, cómo se puede leer esto a partir del momento actual entre las relaciones entre ambos países que son sumamente... El operativo ocurre apenas unas semanas después de contactos diplomáticos de alto nivel entre Washington y La Habana, en medio de presiones crecientes desde la administración Trump que quiere provocar cambios y cambios radicales en la isla. Es un caso judicial, pero por supuesto también se tiene que leer desde un matiz político. Ahora, vamos a hablar de justamente vamos a hablar justamente de de estas negociaciones, de este más que negociaciones, quiero dejarlo muy claro, de este ultimátum. Funcionarios de Estados Unidos viajaron a La Habana para discutir reformas. Este era el titular del New York Times. Yo quiero, quiero dejarlo muy claro. Este titular y esta historia que publicó primero Axios, luego el New York Times, confirman lo que reportamos primero en Martín Noticias sobre la carta que envió Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, el cangrejo, al presidente Trump, utilizando a un empresario de confianza, Roberto Carlos Chamizo González, un empresario, dueño de varios de restaurantes, dueño de la finca El Patrón, dueño acaba de abrir un restaurante de lujo en el Hotel Packard que se llama Mia Culpa, tiene también negocios fuera de Cuba. Tenemos todo un perfil hecho de este personaje también, es parte de las cosas que vamos a estar presentando próximamente. Pero lo primero, se confirma esto y me alegra mucho que se confirme porque algunos medios, incluso medios relacionados con Cuba, no quisieron publicar el tema de la Carta del Cangrejo porque solamente lo había reportado yo y se atrevieron a publicarlo cuando lo reportó el Wall Street Journal.
me alegra mucho primero la confirmación del Wall Street Journal y luego la confirmación del New York Times, porque cuando yo publico algo con mi nombre, firmado por mí, en Martín Noticias, usted puede ponerle el cuño de que el trabajo lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien, como lo hacemos siempre. Esta carta que envió el Cangrejo, la confirmé con 3 fuentes antes de publicarla. Y por supuesto que supe lo que decía la carta, como se los comenté aquí, entre otras cosas, que habrían miles de cubanos listos para, dentro y fuera de Cuba, así dijo el Cangrejo, para salir a defender el comunismo, el régimen, cosa que es mentira, que estaban abiertos a la inversión, que podrían llegar a acuerdos económicos. Todo esto decía el Cangrejo. Ustedes pueden buscar mi reporte, ahí está todo. Eh, la carta nunca llegó a su destino. La carta era para burlar al secretario de Estado Marcos Rubio, lo cual evidentemente eh, yo creo que generó suficiente molestia en el Departamento de Estado. Y luego viene este reporte del New York Times de Axios, donde dicen que una delegación fue a Cuba. Efectivamente, fue a Cuba, y esto yo lo confirmé también de manera independiente con mis propias fuentes. Fue a Cuba y dentro de las cosas que propuso fue, uno, primero es un ultimátum, hay que dejarlo claro, es un ultimátum. Le está diciendo al régimen cubano, tienes que hacer estos cambios, sí o sí, no vamos a aceptar un no, no vamos a aceptar reticencias o resistencias ante lo que nosotros queremos que se haga. Uno, liberación de todos los presos políticos. Dos, queremos darle internet al pueblo cubano, internet gratuito al pueblo cubano. Es decir, se habló en estas conversaciones de poner los satélites de Starlink, la empresa esta de Elon Musk, en función de que en Cuba haya internet para todos. Por supuesto, ese tipo de conexión necesita unos equipos. Todo esto, Estados Unidos está dispuesto a ofrecerlo para que el pueblo cubano tenga conexión a internet. Entonces, el régimen cubano, por supuesto, dijo que no al momento. ¿Por qué? Bueno, primero porque quiere seguir exprimiendo al pueblo cubano, robándole al pueblo cubano todo lo que les roban con esos precios altísimos que cobran por Internet. Y segundo, tener el control de cuándo tumbar el Internet y cuándo no, y qué puede ver la gente y qué no puede ver la gente. Esa es la realidad. Pero además del Internet y además de exigir la liberación de los presos políticos, el gobierno de Estados Unidos también le dijo al régimen cubano que quiere reformas políticas, quiere que haya pluripartidismo y quiere además de eso que se compense a los ciudadanos norteamericanos por todo lo que les robaron a inicios de la revolución. Es decir, no va a haber ningún tipo de inversión en Cuba, y eso fueron muy claros los funcionarios norteamericanos que fueron a La Habana, sin que se cumplan estas condiciones. Básicamente, sin que se cumpla lo que dice la ley. La ley, el embargo, dice que usted debe de realizar todo esto antes de poder levantar las sanciones y antes de poder tener una relación plena entre los Estados Unidos y Cuba. Y eso es justamente lo que está pidiendo la administración Trump, justamente lo que está pidiendo el secretario de Estado Marcos Rubio. Ante esto, ¿qué hizo el régimen cubano? El régimen cubano salió a desmentir lo que había reportado el New York Times y lo que había reportado Axios. ¿Y a quién puso para el desmentido? Bueno, puso a este señor que ven aquí en pantalla, el subdirector de Estados Unidos para Estados Unidos del MINREX, que se llama Alejandro García del Toro. Y yo les compartí esto y les puse que me sentía sorprendido porque realmente me sentía muy sorprendido. Fascinante y revelador les puse que Alejandro García del Toro, subdirector de Estados Unidos en el MINREX, salga a negar los plazos o las condiciones por parte de Washington sobre la liberación de los presos políticos. Él decía, no hubo ninguna, nadie dio ninguna fecha, sí dieron fecha, sí hubo un plazo. Y él lo sabe perfectamente, no porque estuviera presente en las negociaciones. Y esto es lo que más me llama la atención. Este personaje ni siquiera estuvo en las negociaciones. Alejandro García del Toro es un funcionario menor. Y como yo he dicho tantas veces, el secretario de Estado, Marco Rubio, no habla con los payasos si puede hablar con el dueño del circo. Alejandro García del Toro, tú eres un payaso más, tú no eres nada, tú no fuiste consultado, tú no participaste en esa reunión. Y esto lo sé, por supuesto, por fuentes propias. Entonces, ¿con qué cara de paras ahí andas diciendo de lo que se habló y lo que no se habló en la reunión si tú no sabes nada de eso? No estabas ahí, no estuviste presente, no te tuvieron en cuenta para eso. Entonces,
Lo otro, ¿con qué credibilidad va a salir Alejandro García del Toro a hablar? Lo mismo que Carlos Fernández de Cosío, lo mismo que Bruno Rodríguez Parrilla, cuando ustedes mismos negaron durante meses, negaron que habían conversaciones entre Washington y La Habana. Ustedes mismos se rasgaban las vestiduras diciendo que no había ningún tipo de contacto, cuando el presidente Trump decía que sí habían contacto y que querían llegar a un acuerdo, cuando el secretario Rubio decía que sí, cuando el embajador Mike Hammer decía que sí, y ustedes decían que no, y finalmente tuvieron que aceptar de que sí habían negociaciones, que sí habían encuentros, encuentros en los cuales no tuvo nada que ver Miguel Díaz Canel, que es un títere, un payaso, que no importa para nada, que no tuvo nada que ver este señor que ven en pantalla, que no tuvo nada que ver Carlos Fernández de Cosío, cuya familia, buena parte de su familia está en los Estados Unidos. Entonces, ustedes, basta de mentiras. Nadie les cree, no tienen moral para decir qué se habló o qué no se habló en una reunión. ¿Quién les va a creer después que tantas mentiras han dicho? Quiero decirles, porque yo sí tengo fuentes propias que estuvieron en la reunión y que saben perfectamente lo que se habló en esa reunión, que sí hay un ultimátum al régimen cubano, que Estados Unidos sí se está tomando en serio todo lo que está sucediendo con Cuba. Y quiero dejarlo muy claro, sobre todo para los dirigentes del régimen cubano que ven este programa, que ven este video, que después van a hacer todas sus payasadas de siempre y van a atacarme y bla, bla, bla. A mí, primero, no me importa nada sus ataques. Ahí vi que siguen poniéndome en un cajón como si estuviera muerto. Lamentablemente, lo que va a morir, no, lo que ya está muerto, es eso que ustedes le llaman revolución y nos vamos a encargar de enterrarla. Créeme que sí. Pero quiero dejarlo muy claro. Estados Unidos sí se está tomando muy en serio lo que está sucediendo con Cuba. Dos, Estados Unidos sí ha puesto límites y ha dado plazos al régimen cubano. Y cuando esos plazos se cumplan, Estados Unidos va a actuar. A todos los que están desesperados y dicen que no va a pasar nada, etcétera, etcétera, los remito a Nicolás Maduro. Los remito a octubre, a septiembre, a noviembre, a diciembre del año pasado, cuando todos decían que nada iba a ocurrir. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido muy claro con el régimen cubano. Le ha dado un plazo, le ha dado las oportunidades. Si el régimen cubano no las toma, Estados Unidos va a actuar. Créanme que va a actuar. Eso está, todas las opciones están sobre la mesa. Estas son conversaciones que he tenido con fuentes del máximo nivel en la Casa Blanca y me han dicho, todas las conversaciones están, todas las opciones están sobre la mesa y se va a actuar en el caso de Cuba. La realidad de Cuba, además, y esto es muy importante para el régimen cubano, la presencia y la alianza con Rusia y con China, eso está siendo visto, pero muy de cerca por Estados Unidos y no va a ser tolerado. Entonces, sigo en mis días libres, sigo haciendo mi investigación, sigo en mi trabajo. A todos, muchas gracias por la sintonía. Al régimen cubano, la suerte está echada. Ustedes tienen en sus manos las opciones y saben porque lo saben. Hay drones dando vueltas por ahí, hay otras cositas que se están moviendo, que vienen cosas y vienen cosas fuertes. Entonces, eh, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, muchas opciones hay, son cuatro, básicamente. La Soleimani o los Ayatollah quedan barridos, la de Maduro, capturados, traídos ante la justicia aquí en los Estados Unidos. Tercera opción, la de Ceausescu, movimiento militar dentro del propio país, quedan ajusticiados, fusilados en televisión. Y la cuarta, la de Bashar al-Assad. Móntate en un avión y vete. Para los perros que andan por ahí, que son los seguidores de todos estos asquerosos, que son millonarios y que viven como millonarios y que tienen miles de millones de dólares en sus cuentas de banco mientras usted anda gritando canto y llanto de la tierra, este para el Stitch de la dentadura larga. eh, Mira, todos esos alardes de que van a defender la revolución, cuando caiga la primera bomba, además de que se derrumba La Habana, ninguno de ustedes va a hacer absolutamente nada. Y por cierto, a los del régimen que andan amenazando a la gente diciendo las bombas no tienen nombre, las bombas sí tienen nombre. Lo vimos en Venezuela. Las bombas tienen nombre, tienen apellido. El apellido Castro es uno de ellos. El apellido Díaz Canel
les cuesta compañía, es otro de ellos. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Gracias a todos por la sintonía. Nos mantenemos en contacto. Por favor, suscríbase. Vienen muchas cosas. Estamos trabajando en un montón de cositas. Gracias a todos por la confianza siempre, por los mensajes, siempre los leo. Y a la seguridad del Estado, que tanta picazón le da mi lengua, pues mi lengua va a seguir dando duro. Y lo que viene está bueno. Gracias mil. Gracias a todos. Nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo.